Evangelio de hoy jueves 7 de agosto del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 16 versículo 13 al 23. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: Bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás. Porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te digo, tú eres Pedro. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra, quedará atado en los cielos. Y lo que desates en la tierra, quedará desatado en los cielos. Y les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que él era el Mesías. Desde entonces comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo: Lejos de ti tal cosa, Señor. Eso no puede pasarte. Jesús se volvió y dijo a Pedro: Ponte detrás de mí, Satanás. Eres para mí piedra de tropiezo. Porque tú piensas como los hombres, no como Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este pasaje nos sitúa en un momento crucial del ministerio de Jesús. El comienzo de la revelación explícita de su identidad y de su misión redentora. Lo que parecía una pregunta sencilla: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Se convierte en una invitación profunda a una toma de conciencia espiritual. Jesús no busca simplemente saber lo que opina la gente, sino que está preparando el corazón de sus discípulos para una confesión decisiva. La respuesta colectiva de los discípulos revela la confusión que había en torno a la figura de Jesús. Algunos lo identificaban con Juan el Bautista, otros con Elías o Jeremías, o con algún profeta más. Esto nos muestra que, aun reconociendo algo especial en él, muchos no comprendían aún la plenitud de su identidad. Esta ambigüedad también nos interpela hoy. ¿En qué medida nosotros mismos reducimos a Jesús a nuestras categorías limitadas? Frente a esta diversidad de opiniones, Jesús se vuelve directo con sus discípulos. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Es una pregunta que corta el alma. Ya no se trata de lo que dice la multitud, sino de lo que cada uno cree y confiesa desde su experiencia personal. Ustedes se dirige también a nosotros hoy. La fe no se basa en rumores ni en opiniones ajenas, sino en el encuentro vivo con el Señor. Pedro, lleno de fe, responde con una declaración que cambiaría el curso de la historia. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Esta confesión no fue fruto de una deducción intelectual, ni del simple conocimiento humano. Jesús lo deja claro. Ha sido una revelación del Padre. Aquí se manifiesta la acción de la gracia, que ilumina la mente y el corazón para reconocer la verdad de Cristo.
Jesús, con palabras llenas de solemnidad, declara a Pedro bienaventurado y le cambia el nombre, dándole una nueva identidad. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Este acto de nombrar indica una misión única. Pedro es constituido como fundamento visible de la comunidad que nacerá del ministerio de Jesús. Una comunidad que no será vencida ni siquiera por las fuerzas del infierno. La entrega de las llaves del reino de los cielos simboliza una autoridad espiritual. Atar y desatar, guiar, proteger y custodiar la fe de los creyentes. Jesús no crea una estructura meramente humana, sino una iglesia que tiene un vínculo sobrenatural con el cielo. Lo que sucede en la tierra tiene eco eterno. Esto muestra la seriedad y la trascendencia del servicio eclesial. Sin embargo, inmediatamente después de este momento glorioso, el Evangelio nos presenta un giro inesperado. Jesús comienza a hablar de su pasión, de su muerte y resurrección. Ya no es solo el Mesías glorioso, sino el siervo sufriente que entregará su vida por amor. Esto desconcierta a los discípulos, especialmente a Pedro. Pedro, con buenas intenciones humanas, pero sin comprender el misterio de la cruz, toma a Jesús aparte y lo reprende. Lejos de ti tal cosa, Señor. Es como si quisiera protegerlo de un destino trágico. Su corazón se resiste a aceptar que el Mesías debe sufrir. Esta reacción nos representa a todos nosotros. Cuando rechazamos el sufrimiento como parte del camino de Dios. La respuesta de Jesús a Pedro es contundente y desconcertante. Quítate de mi vista, Satanás. Pedro, que acababa de ser llamado piedra, ahora es piedra de tropiezo. Este contraste revela cómo incluso el más cercano a Jesús puede ser tentado a pensar como el mundo, alejándose del plan divino. Es un llamado a la humildad y a la vigilancia espiritual. Jesús no rechaza a Pedro como persona, sino que lo corrige con firmeza. Porque lo ama y quiere que entienda que el camino del reino pasa necesariamente por la cruz. No hay gloria sin sacrificio, ni resurrección sin muerte. Pedro debe aprender que seguir a Cristo no es evitar el dolor, sino abrazarlo con fe. Esta escena es profundamente pedagógica. Jesús revela que la fe verdadera no es solo un acto de reconocimiento teológico, sino un camino de conversión continua. Pedro tiene que madurar en su comprensión del Mesías. No basta con confesar con los labios. Es necesario dejar que esa confesión transforme toda la vida, aun en lo que duele. El Evangelio nos presenta un retrato realista de la experiencia de fe. Momentos de iluminación y momentos de confusión. Confesión de fe y resistencias humanas, gloria y cruz. Esta dinámica está presente en todo discípulo. Por eso, este pasaje es tan actual. Nos invita a dejarnos purificar por la mirada de Cristo. Jesús no está buscando admiradores ni seguidores emocionales. Él llama a discípulos que acepten el desafío de pensar como Dios. Aunque eso signifique ir contra la lógica del mundo. La cruz, en este contexto, no es un castigo sino un acto supremo de amor. Pedro debe aprender esto a lo largo del tiempo, y nosotros con él. La figura de Pedro resume la lucha interna de cada creyente. Una fe que se enciende con fuerza, pero que también puede ser sacudida por el miedo y la incomprensión. Este proceso de purificación interior es necesario para que la fe sea sólida y fecunda. Jesús no abandona a Pedro, sino que lo acompaña en este camino. Esta escena también
Nos enseña que la misión en la Iglesia no depende de la perfección personal, sino del llamado y la gracia de Dios. Pedro, con sus luces y sombras, es elegido como piedra. Esto nos llena de esperanza. El Señor construye su Iglesia con personas frágiles, pero fieles. Jesús no elige a Pedro por su perfección humana, ni por su fuerza, ni por su inteligencia, sino por su apertura al Espíritu. Esto nos revela un criterio divino totalmente diferente al que el mundo aplica. El mundo elige a los más fuertes, a los más influyentes, a los más sabios según criterios humanos. Pero Dios se complace en revelar sus misterios a los sencillos, a los humildes de corazón, a aquellos que, como Pedro en este momento, se dejan guiar no por carne ni sangre, sino por el Padre. Al contemplar esta elección, cada cristiano debería sentirse profundamente interpelado. Estamos dejando que Dios nos hable. Estamos tan apegados a nuestras ideas, a nuestros planes, a nuestras seguridades, que no permitimos que el Espíritu Santo nos muestre la verdad de Cristo. Pedro acierta porque se vacía de sí mismo y se abre a una revelación divina. Y ese es el único camino para ser verdaderos discípulos. Pero inmediatamente después, vemos como ese mismo Pedro, que acaba de recibir la bendición y la misión de parte de Jesús, es reprendido con palabras durísimas. Apártate de mí, Satanás. ¿Cómo puede alguien pasar de ser piedra fundamental a piedra de tropiezo en tan poco tiempo? Esta aparente contradicción encierra una lección profunda sobre la fragilidad humana. En el momento en que Pedro intenta desviar a Jesús de su camino hacia la cruz, está actuando no desde la revelación divina, sino desde el temor humano. Y ese temor humano, esa lógica del evitar el sufrimiento, es lo que Jesús combate con severidad. No se trata de una reprensión personal, sino de una enseñanza radical sobre la necesidad de abrazar la voluntad del Padre hasta las últimas consecuencias. Jesús llama a Satanás a Pedro no porque Pedro sea el diablo, sino porque en ese instante está tentándolo como lo hizo Satanás en el desierto, ofreciéndole una ruta sin cruz, una misión sin dolor, un mesianismo sin sacrificio. Y Jesús rechaza esta visión con la misma fuerza con que combatió las tentaciones al comienzo de su ministerio. Aquí aprendemos que la verdadera fe no es solo declarar que Jesús es el Mesías, sino aceptar que su mesianismo pasa por el sufrimiento, la entrega, el sacrificio y la cruz. Muchos quieren seguir a Jesús glorioso, pero pocos quieren caminar con él hacia el Calvario. Pedro aún no ha comprendido que el camino de Cristo no se puede separar de la cruz. Esta escena, por tanto, refleja una verdad también presente en nuestras vidas. Podemos ser muy fervorosos en un momento, pero caer en la tentación del confort, del egoísmo o del miedo al sacrificio en otro. La fidelidad a Cristo implica una vigilancia constante y una conversión diaria. No basta con haber tenido una gran revelación, hay que perseverar. El contraste entre el elogio y la reprensión que recibe Pedro en tan poco tiempo también nos enseña a no vanagloriarnos de nuestras experiencias espirituales. El hecho de haber tenido una gracia, una revelación, o incluso una misión especial, no nos exime de caer. Es preciso vivir en humildad, sabiendo que nuestra fortaleza depende enteramente de Dios. Pedro, el impulsivo, el apasionado,
representa también a ese creyente que ama profundamente, pero que necesita ser purificado de sus ideas humanas. Quiere a Jesús, pero quiere que Jesús actúe según su lógica. Y eso nos ocurre también a nosotros. Amamos a Dios, pero muchas veces tratamos de imponerle nuestros caminos. Jesús, al corregir a Pedro, también lo forma. Porque el amor de Cristo no es complaciente. Él no deja a sus discípulos en el error para no herirlos. Él hiere con palabras fuertes, pero lo hace para sanar. La corrección que Jesús hace es una prueba de su amor. De su deseo de que Pedro crezca, madure y sea realmente la roca que sostiene la iglesia. ¿Y cuántas veces el Señor nos reprende con la misma firmeza? A veces a través de situaciones dolorosas, de fracasos, de pruebas que no entendemos. Pero esas reprensiones tienen un propósito formativo. Jesús no busca humillarnos, sino desarraigar de nosotros todo lo que impida la plena realización de su voluntad en nuestra vida. En este texto también se manifiesta la pedagogía divina. Jesús no oculta a sus discípulos el camino que le espera. No los engaña con promesas de gloria inmediata. Les habla de su sufrimiento, de su pasión y de su muerte. Y eso nos muestra que el discipulado verdadero no se construye sobre ilusiones, sino sobre la verdad, por difícil que sea. En un mundo donde tantos predicadores solo ofrecen bendiciones materiales, éxito y prosperidad, este evangelio nos devuelve a la verdad del cristianismo. Seguir a Jesús implica tomar la cruz. No es una religión de triunfalismo, sino de amor entregado, de redención por medio del sacrificio. Pedro, al rechazar la idea del sufrimiento de Jesús, muestra su deseo humano de una religión sin dolor, de un Mesías glorioso sin cruz. Pero Jesús nos enseña que no hay redención sin entrega, que no hay resurrección sin muerte, y que no hay gloria sin pasar por el Gólgota. Esta parte del Evangelio nos obliga también a preguntarnos: ¿qué imagen tengo yo de Cristo? Un Cristo que me consuela, que me da lo que necesito, que cumple mis deseos. O el Cristo crucificado que me llama a negarme a mí mismo, a cargar con mi cruz y a seguirlo, aun cuando el camino se torne oscuro. La enseñanza de Jesús en este pasaje está dirigida a cada discípulo de todos los tiempos. Él no quiere seguidores tibios ni emocionales. Él quiere discípulos dispuestos a darlo todo, a confiar incluso cuando no entienden, a seguirlo incluso cuando el camino se oscurece. Pedro representa también a esa iglesia que está en formación. Una iglesia que recibe promesas grandes, pero que debe pasar por un camino de purificación, de errores, de correcciones, hasta poder asumir plenamente su vocación. Esto nos habla también del proceso de maduración espiritual que cada creyente debe transitar en nuestras propias vidas. Seguramente hemos experimentado momentos de luz y momentos de oscuridad. Revelaciones que nos han impulsado, pero también caídas que nos han hecho tambalear. Este evangelio nos enseña que todo eso forma parte del camino. Que Dios no se escandaliza de nuestra fragilidad, pero sí nos llama constantemente a la fidelidad. El hecho de que Jesús reprenda a Pedro con tanta fuerza, y sin embargo no lo despoje de su misión, es una lección de misericordia. A pesar de sus errores, Pedro sigue siendo el elegido. Dios no nos desecha cuando caemos, sino que nos levanta y nos forma, si estamos dispuestos a ser corregidos. La clave de la vida cristiana no es la perfección inmediata,
sino la disposición humilde de aprender, de rectificar, de dejarse moldear por el Señor. Pedro lo hizo, y por eso llegó a ser verdaderamente la roca. Nosotros también estamos llamados a dejarnos transformar por Dios. Paso a paso. Este pasaje también tiene un mensaje para todos los que ejercen liderazgo en la Iglesia. No se trata de una posición de poder, sino de una misión que exige humildad, fidelidad al Evangelio y disposición a pasar por la cruz. Pedro tuvo que aprenderlo, y los líderes de hoy también deben aprenderlo. Cuando Jesús dice tú piensas como los hombres, no como Dios, está revelando el abismo que existe entre la lógica divina y la lógica humana. Nosotros evitamos el sufrimiento, buscamos lo cómodo, lo rápido. Dios, en cambio, elige lo lento, lo profundo, lo que transforma desde dentro. Y cuando entregó su vida hasta el martirio. Este pasaje nos prepara para comprender que ser cristiano es caminar con Jesús en todo momento. También cuando nos conduce al desierto o al Calvario. No se trata de una devoción superficial, sino de una adhesión total a su persona y a su misión. La fidelidad en el seguimiento de Cristo se prueba en los momentos de contradicción. Cuando nuestros planes son contrariados. Cuando el camino se torna árido, cuando sentimos el peso de la cruz. Ahí se revela si realmente pensamos como Dios o como los hombres. El Espíritu Santo fue quien inspiró a Pedro en su confesión de fe. Y es también quien debe guiar nuestra vida diaria. La fe no es una idea, ni una emoción. Es una relación viva con Cristo, sostenida por el Espíritu en el seno de la Iglesia. Este pasaje es también una invitación a pedirle al Padre que nos conceda la gracia de pensar como Él, de discernir con su sabiduría, de aceptar con confianza su voluntad. Solo así podremos ser verdaderamente discípulos de su Hijo. Jesús es paciente con Pedro, pero no complaciente. Lo ama con un amor exigente, formativo, que no teme reprender cuando es necesario. Y eso mismo hace con nosotros. Nos ama demasiado como para dejarnos en el error. La madurez espiritual implica aceptar esas correcciones con humildad, como parte del proceso de santificación. Quien no acepta ser corregido, no puede crecer en el seguimiento de Cristo. Pedro es un modelo de esperanza. A pesar de sus errores, perseveró. Y eso nos consuela, no se nos pide perfección instantánea, sino fidelidad en el proceso. Dios no elige a los perfectos, sino a los dispuestos. Este Evangelio también nos recuerda que el sufrimiento no es el fin, sino el medio. Que la cruz es el camino a la resurrección. Que en Cristo, todo dolor ofrecido con amor se convierte en redención. Jesús no suaviza el Evangelio. No ofrece atajos. Nos muestra el camino estrecho, pero lleno de vida. Nos llama a renunciar a nosotros mismos, no como castigo, sino como camino de liberación. Quien pierde su vida por Cristo, la gana. Esta es la paradoja del Evangelio. Solo muriendo a nuestro ego, a nuestras seguridades, a nuestras resistencias, podemos resucitar con Él. Este pasaje es, por tanto, una llamada profunda a la conversión. A pasar del pensamiento humano al pensamiento de Dios. Del seguimiento superficial al seguimiento radical. De la fe interesada a la fe confiada. Cristo sigue preguntando a cada uno de nosotros. ¿Quién dices tú que soy yo? Y nuestra respuesta no puede ser solo verbal, sino existencial.
La verdadera confesión de fe se da con la vida, no solo con los labios. Sigamos a Cristo, incluso cuando no comprendamos todo. Como Pedro, seremos corregidos, moldeados, probados. Pero si perseveramos, Él hará de nosotros también piedras vivas en la construcción de su reino. Que esta palabra nos sacuda, nos despierte, nos convierta. Que nos haga pasar de la comodidad a la entrega. Del miedo al amor. De los pensamientos humanos al designio divino. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Francis deseándote un día lleno de bendiciones.